Buenos días. Ahora en el debate en el país la castración química para violadores de menores. Sin embargo, yo quiero plantearle que usted nos dé su reflexión sobre lo que se ha visto ya este tema en el Congreso en el año 2018, ¿no? Donde se aprobó la cadena perpetua para violadores de menores de 14 años y se planteó el tema de la castración química, recuerdo muy bien, a pedido de los entonces legisladores Lourdes Alcorta, Marisa Glave, Marco Arana, entre otros. La Comisión Permanente decidió retirar del texto aprobado en mayo del 18 la medida complementaria de la castración química para quienes cometan este delito. De manera, doctor Carrión, que esta situación ya ha sido tocada antes y ahí hemos visto que congresistas se opusieron a la misma. ¿Qué tendría que pasar al día de hoy? Muy buenos días, María de Jesús. Gracias por la invitación, antes que nada. En efecto, tal como lo acaba de describir, ya esta discusión acerca de la incorporación normativa de la castración química fue abordada en su oportunidad por el Congreso de la República. En aquella ocasión se planteó también el hecho de incorporar esta norma para poder luchar en contra o controlar los delitos de violación sexual de menores. Sin embargo, la comisión en su oportunidad sustituyó este texto incorporando más bien la cadena perpetua para aquellos que cometan este tipo de delitos. Las reflexiones ulteriores, naturalmente, escapan ya al ámbito normativo. ¿Será efectiva la incorporación de la castración química para controlar este tipo de delitos execrables? Y muchas instituciones se han respondido en contra de ello, se han pronunciado de esta forma y normativamente se entiende que no se puede controlar algún tipo de delitos como el de violación sexual cuando debería de atenderse más bien a los orígenes, a cómo es que se originan este tipo de delitos e implementar quizás unas medidas político-criminales mucho más integrales, además de que normas como estas estarían yendo en contra de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que siempre la Constitución vela por la integridad del ser humano y obvia de alguna manera también este tipo de medidas que son execrables en contra de la propia persona humana, y también implicaría que deberíamos de apartarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos, puesto que no estaríamos garantizando la integridad del ser humano. Entiendo que obviamente la visión tiene que ser constitucional, hay un tema de debate porque tendría que modificarse, ¿no? El tema, creo, del Código Penal, ¿no es cierto, doctor? Sin embargo, la pregunta es, más allá del tema de la viabilidad constitucional, legal, ¿qué hacemos con las víctimas? ¿Y qué hacemos con el número de personas que cometen estos delitos que sigue en aumento? En su momento también se discutió si es que podría ser esta sanción disuasiva para que no se incremente en la comisión de delitos de violación sexual en contra de menores. Sin embargo, estas penas inhumanas acarrearían también como consecuencia, por ejemplo, que en el delito de robo se le pueda amputar la mano a la persona, o en el delito, por ejemplo, de homicidio, que también se pueda tener otra pena más execrable en contra de quienes la cometen. ¿Cuál es la solución? Pues en principio la educación que se pueda brindar a las personas desde el colegio, incluso desde la familia, y además de tener tratamientos psicológicos adecuados en contra de personas que en algún momento puedan propender a este tipo de actos, con lo cual la actuación del Estado, y en este caso del gobierno en específico, tendría que ser mucho más integral, abarcando, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, e implementar medidas concretas en contra de personas que puedan ya tempranamente mostrar este tipo de tendencias para cometer este tipo de delitos. Claro, el ministro de Justicia, por ejemplo, ha señalado que en el país se cometen entre 700 y 800 casos de violación sexual. ¿No es cierto? Entre ellos, por supuesto, se incluye a menores de edad. ¿Por qué tendría que ser un agravante? Evidentemente, el caso de los menores de edad, ¿no es cierto? Sin embargo, la pregunta es, en el Perú, ¿es verdaderamente viable que se llegue a una justicia que tarda, no es justicia, finalmente? ¿Cómo controlar la situación para que evidentemente no solamente sea un paliativo, sino una medida drástica de solución al tema? Por ejemplo, en el ámbito de las declaraciones o en el marco de las declaraciones que ha brindado el ministro de Justicia, tendríamos que propender de que las sentencias que se den en contra de aquellos que cometan este tipo de delitos también sean sentencias céleres, ¿no? El hecho de demorar, por ejemplo, cuando ya los hechos están claros, implica también cierto ámbito de impunidad
que pueden ser aprovechados o de alguna manera también motivar a otros que sigan cometiendo este tipo de delitos. Por eso ha señalado que llamará a una reunión urgente, porque aquí los operadores de justicia tienen gran responsabilidad. ¿Qué opina usted, doctor Carrión, en el caso de soltar a un violador, en el caso de soltar a un delincuente, en el caso de soltar a un parricida, a un homicida, en fin? ¿Qué es lo que pasa con la administración de justicia, los operadores de justicia, los jueces, por ejemplo? Lo que vemos al día de hoy, por ejemplo, María de Jesús, es de que se les da prisiones preventivas a aquellos que cometen este delito, pero que sin embargo, hasta que se pueda lograr una sentencia en primera o segunda instancia, exceden el tiempo en el cual esta persona se encuentra en prisión preventiva y por tanto tiene que salir en libertad, con el riesgo que implica que pueda volver a cometer este delito en contra de algunas otras personas. Este, por ejemplo, podría ser un elemento importante que deberían de abordar, de volver más célere la justicia, a efectos de que no solamente tengamos éxitos inmediatos, como el de las prisiones preventivas o el de la propuesta normativa, sino que también los operadores de justicia puedan de alguna manera ser mucho más efectivos, eficaces al momento de juzgar este tipo de delitos, con lo cual podría aportar de alguna manera a impedir que en el futuro estas personas puedan volver a cometer este tipo de delitos. Le pedimos celeridad a la justicia, doctor, cuando los cuellos blancos que saltó al ojo público, ¿no es cierto?, por un caso precisamente de violador de una menor, de violación de una menor de edad. Recordemos, ¿no?, al señor Inostroza hablando de una negociación de una pena para un violador. Realmente esto tenemos que lamentarlo, pero no perder la capacidad de indignarse parece que no es suficiente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué esperar en el Perú? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué va a tener como respuesta a esta iniciativa del Ejecutivo, que seguramente es polémica, pero el Congreso tiene la decisión también en sus manos? Desde el punto de vista constitucional, legal, ¿es viable entonces la medida? Desde el punto de vista legal y constitucional no es viable la medida de la incorporación de una castración química. No es viable, no es viable, doctor. No es viable, puesto que la Constitución prohíbe tratos inhumanos a la persona humana que van en contra de su dignidad, y además de que la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos garantiza la integridad de las personas humanas. Solamente el hecho de incorporar esta norma en nuestro ordenamiento jurídico ya propendería a transgredir los principales valores o principios de la Constitución y también obligaría a que nos apartemos de la Convención Americana de Derechos Humanos con las consecuencias propias a lo que ello conllevaría. Claro, y mientras tanto seguimos elevando las cifras de casos de violación sexual, ¿no? Mientras tanto, lo que se debe de hacer es propender a un trabajo consensuado entre las autoridades y los órganos de persecutores, como por ejemplo el hecho de realizar mejores investigaciones y más céleres en este tipo de casos, porque también existen cifras negras, es decir, aquellas que no se ventilan en la prensa, y también ver la viabilidad de que las sentencias se otorguen en un menor tiempo, con lo cual impediríamos que puedan reincidir las personas que cometen este tipo de delitos en contra Bueno, de entonces menores. el eslabón débil de la cadena es el aparato judicial. Y también el educacional, ¿no? Porque ya también estudios han mostrado de que existen daños psicológicos en las personas que cometen este delito y los tratamientos tendrían que también darse a tiempo, a efectos de poder preventivamente también impedir la realización de los delitos de violación sexual de menores. Debemos manejar este tema, digamos, desde dos líneas, el tema de abordar la situación real actual, donde esa persona se regenera, en mi pregunta insistentemente, y por otro lado el tema de la prevención. Pero la pregunta es si descuidamos el tema actual de lo que estamos viviendo en este momento, doctor Carrión. Hemos tenido un caso execrable en Lambayeque, en Chiclayo, otro en San Juan del Lurigancho, también en San Martín. Y ojo, que esos son solo los que visibilizamos. ¿Cuántos más habrán que no conocemos, doctor Carrión? En efecto, existe siempre una cifra negra, la cual no tenemos en cuenta, solamente aquellas que son propaladas por la prensa o las cifras que son oficialmente incorporadas dentro de las estadísticas, y lo que tenemos que hacer, como bien dijiste, es actuar dentro de dos vías, ¿no? La primera es la de reacción inmediata, de que ellos reciban la pena en el tiempo más corto que pueda haber, y en segundo lugar también actuar de manera preventiva con los elementos y las instituciones que hemos mencionado, que están a cargo del Ministerio de Educación y también del Ministerio de Justicia y también el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sí, lo que se ha anunciado del Ministerio de Justicia precisamente es un trabajo interdisciplinario, ¿no es cierto?, donde se pueda abordar todas las aristas. Sin embargo, nuestra pregunta es qué hacemos con los casos palpables, reales, y la asistencia a las víctimas, sobre todo, también.
Bueno, doctor Carrión, muchas gracias por su explicación, sobre todo. Nos ha preocupado un poco el tema de que usted nos diga que no es viable. Entendía yo humildemente de que aquí había que hacer, ¿no es cierto?, una modificación constitucional, se modificaría el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, perdón, es el otro concepto, entiendo, ¿verdad? Pero en fin, veremos qué pasa, porque la pelota está en la cancha también del Congreso. En efecto, ¿no? La pelota está en la cancha del Congreso de la República, pero para incorporar este tipo de normas tendríamos que hacer una modificación constitucional y también nuestra pertenencia a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿2 legislaturas se necesita para ello, perdón? En efecto, se necesitarían estas legislaturas porque sería una modificación constitucional y tendríamos que ver también cuáles serían las consecuencias propias que ello generaría dentro de nuestra pertenencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pequeño detalle, que es en materia de análisis, doctor, el tema de la Corte y el tema de pertenecer a un sistema, ¿no es cierto?, supranacional, mientras lamentablemente en nuestro país se sigue atropellando a criaturas. Gracias por su explicación, doctor Andy Carrión, constitucionalista.